Hola cinéfilos y cinéfilas, continuamos repasando la saga mutante y en esta ocasión toca comentar la otra precuela que se sitúa varios años antes de la trilogía original y obviamente me estoy refiriendo a X-Men Primera Generación, una película que en mi opinión yo ya les digo que la considero como un soplo de aire fresco para la saga. Así que sin decir nada más cinéfilos y cinéfilas, acompáñenme en este video y vamos a comentar X-Men Primera Generación. Como dato curioso, esta película es dirigida por el director Matthew Vaughn, el mismo director que dirigió Kick-Ass y el que posteriormente dirigió la saga de Kingsman. Pero aquí en esta película de X-Men pues la retrata como una película más o menos al estilo James Bond. Tiene muchas estéticas del cine de espionaje y está situada en los años 60. Y además está basada en el cómic X-Men First Class, que está enfocado en un primer grupo de mutantes. Solamente que a diferencia del cómic, pues aquí son mutantes completamente nuevos, aunque bueno, nuevos para la audiencia en general, porque en los cómics sí tienen momentos. Pero más que nada esta película está totalmente centrada en la relación de amigos y hasta enemigos del profesor Charles Xavier y Erik Lehnsherr, que más adelante se volvería Magneto. Y vaya pedazo de película que es esta, en serio, de las mejores de la saga. Como para contextualizar, pues la cinta está situada en los años 60, durante la época de la Guerra Fría, en la cual pues los mutantes, una primera generación de mutantes es liderado por el profesor Charles Xavier, que son sus primeros mutantes del equipo, que tienen que impedir una guerra nuclear desatada por el propio villano Sebastian Shaw. Pero esa no es la única trama de la película, porque también tenemos una subtrama muy interesante quien pone a Magneto como un personajazo de lo más tremendo, ya que al principio de la película pues es Sebastian Shaw durante los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, donde conocemos al pequeño Erik Lehnsherr, que más adelante se volvería Magneto, desatando sus poderes a través de la ira y el dolor. Y esa ira y dolor pues se desata completamente al 100% cuando Sebastian Shaw asesina a la madre de Erik. Todo esto se produjo porque Erik pues no pudo mover una simple moneda pequeña a pedido de Sebastian Shaw para intentar impedir la muerte de su madre, pero esa moneda es lo que definió su trágico destino. Y a partir de ahí pues Erik Lehnsherr, que pues pasó tantos años hasta los años 60 buscando venganza por la muerte de su madre, se volvió un cazador de nazis, cazando a todos los que alguna vez pues los separaron de sus seres queridos hasta llegar a Sebastian Shaw. Básicamente esa es la trama principal de la película. Tenemos a Erik Lehnsherr que busca venganza por la muerte de su madre y en el camino pues conoce a Charles Xavier, pero lamentablemente tienen ideales opuestos. Y ahí es donde vamos conociendo cómo es que estos viejos amigos se convirtieron en enemigos. A ver, para empezar debo decir que esta película tiene interpretaciones estupendas. Tenemos a Michael Fassbender como una versión joven de Magneto, que aquí yo digo que él se roba totalmente el reflector. De hecho esta película la siento más como una cinta de origen de Magneto, y no es coincidencia porque durante los primeros borradores de guión, durante los primeros procesos de desarrollo de esta precuela, la idea original era hacer que esta película sea realmente una cinta de Magneto que te cuente su origen. No diría que se canceló porque la idea sigue estando ahí, y en el transcurso de la película pues vamos conociendo cómo es que Erik Lehnsherr va convirtiéndose más en un villano que un héroe, porque sí, durante la película es un héroe junto a Charles Xavier, pero al final pues acepta su destino maligno. Yo diría que Magneto se siente como el Darth Vader del universo de los X-Men. Es un hombre que ha sufrido toda su vida, pasó una vida llena de abusos y fue lo que lo llevó y lo motivó a seguir un mal camino. Por eso él es el extremista, básicamente, aquel ser que busca sus derechos y de los otros mutantes usando la fuerza. Y pasando al lado benevolento, podría decirse así, tenemos a un Charles Xavier joven interpretado por el actor James McAvoy. Y esta versión de Charles Xavier pues es una versión mucho menos estereotipada, al igual que a Magneto de Michael Fassbender. Y aquí también conocemos el por qué él utiliza el diálogo para conseguir lo que él quiere. Es la aceptación, la inclusión de los mutantes en la sociedad. Ha vivido en armonía durante toda su vida y es por eso que él busca la inclusión a través del diálogo. En conjunto, James McAvoy y Michael Fassbender pues hacen una muy buena dupla, tienen una muy buena química de amigos de Charles Xavier y Erik Lehnsherr, y son versiones mucho menos estereotipadas, o sea, no son las versiones así inmediatas como los conocimos en la trilogía original de los X-Men con Patrick Stewart e Ian McKellen. O sea, no son la primera el villano o el héroe, son simplemente seres que están tratando de buscar su lugar en el mundo.
Como añadido a la saga que comenzó en esta película, tenemos a Jennifer Lawrence interpretando a Raven, a Mystique, quien es criada como una hermana por Charles Xavier desde que eran niños, y ella durante toda su vida pues pasó ocultando su ser real, o sea, quién es realmente, ha pasado completamente oculta durante toda su vida. Obviamente me estoy refiriendo a su aspecto natural azul, pero Erik Lehnsherr, al conocerla, pues le dice que no debe pasar desapercibida ocultando su forma natural azul para la sociedad, porque para los ojos de Erik es algo más que extraordinario su forma de ser. Aquí hay que mencionar algo que, bueno, lamentablemente no pude mencionar mis retrocríticas de las películas anteriores de X-Men, y es que el foco principal en las películas de X-Men, y no solamente en las películas, sino también en los cómics, en las series animadas, es el tema de la aceptación. Básicamente los X-Men siempre han tenido este punto de crítica a la xenofobia, del miedo a lo diferente, por el rechazo social que sufren los mutantes, y etcétera, etcétera. Y esta película es de las que toca muy fuertemente este tema en toda la saga. También tenemos personajes muy conocidos, como por ejemplo aquí tenemos a Bestia, a la versión de Bestia de Nicholas Hoult, que es el doctor Hank McCoy, que al principio pues tiene la mutación de sus pies, que son como una especie de manos de bestia o algo parecido. Pero al tratar de buscar una cura, y tiene un diálogo con Raven sobre que la sociedad pues nunca los va a aceptar y todo ese rollo, pero al obtener esa cura y tratar de ponérsela en los pies, pues eso provoca una mutación mucho más acelerada que lo convierte en Bestia, con el aspecto peludo y azul que todos conocemos. Y también tenemos a otros mutantes por ahí, tenemos a Havok, tenemos a Banshee, etcétera, etcétera, todos ellos liderados por Erik Lehnsherr y Charles Xavier para detener a Sebastian Shaw. Sebastian Shaw como villano pues funciona bien, moderadamente bien, o sea, no es un personaje que te importe al 100%. Diría que Sebastian Shaw sirve más como un villano, un personaje vehicular para Erik Lehnsherr, para conducirlo hacia el camino del mal, para que tome el lado de villano al final de la película. Aunque eso sí, la interpretación de Kevin Bacon como Sebastian Shaw se siente bastante sobrada y fresca. Y además este villano también tiene su equipo en esta película, que en los cómics es conocido como el Hellfire Club, y en su equipo pues tenemos a un mutante que provoca tornados o algo por el estilo, tenemos a Cecil, y posteriormente tendríamos a Angel, la versión de Angel que es interpretada por Zoe Kravitz. Y también tenemos al personaje de Emma Frost, que aquí pues Emma Frost es su primera y única aparición en live action en las películas de los X-Men. Y esto me parece bastante curioso y extraño, porque Emma Frost, al igual que Gambito, es uno de los personajes del universo de los X-Men que tienen historias muy interesantes, y bueno, Emma Frost también ha sido tanto villana como miembro de los X-Men. Aquí pues diría que su participación es un poco medio olvidable. Cabe mencionar que aquí en esta película también tenemos diferentes pinceladas del universo de los X-Men, como por ejemplo tenemos aquí la máquina de Cerebro, o bueno, una versión, vamos a decirle, sesentera de Cerebro, que aunque aquí en esta versión dicen que Hank McCoy, o sea Bestia, es el que diseñó esta máquina, esto vendría a ser un error de continuidad demasiado grave, porque en la primera película Charles Xavier había mencionado que fue él y Erik Lehnsherr, o sea Magneto, quien había diseñado la máquina de Cerebro. En fin, los típicos errores de continuidad que esta saga suele acostumbrar. Como ya les mencioné, la química entre Charles Xavier y Erik Lehnsherr pues es de lo más fenomenal, se sienten como verdaderos amigos que lamentablemente pues se volverían enemigos. Básicamente igual que Anakin y Obi-Wan en la trilogía de precuelas de Star Wars. O sea, uno le hace ver el lado luminoso y bueno de la vida y todo ese rollo, y el otro pues al principio lo acepta y lo empieza a aceptar, a coger, pero al final pues se vuelve un ser maligno y villanesco. Y esto recalca exactamente lo que dije. Aquí Magneto yo lo siento como el Darth Vader de los X-Men. Y eso se ve perfectamente reflejado al final de la película, en el tercer acto, cuando los X-Men se enfrentan con el Hellfire Club, que es el equipo de Sebastian Shaw. Y tenemos una confrontación entre Erik y Sebastian Shaw. Pero más que nada esa confrontación está totalmente enfocada en decidir el destino de Erik. Y ese destino se sella cuando Erik pues le quita el casco a Sebastian Shaw, que es su clásico casco de Magneto, y le introduce esa moneda en el cráneo, que es la misma moneda que decidió el trágico destino de su madre. Sin embargo, eso no termina ahí, porque militares en barcos pues atacan la playa en donde están los mutantes, y Magneto pues desvía esos misiles que iban a acabar con ellos, y eso provoca que lamentablemente Charles, al intentar pedir ese asesinato de parte de Magneto a esos militares y hombres inocentes, según él dice, termina quedando en una silla de ruedas por una bala desviada por Magneto accidentalmente, lo cual provoca que se quede sin caminar. Y ahí es donde Magneto pues le propone a Charles unir fuerzas contra los humanos, pero Xavier pues se rehúsa completamente a ello, y ahí es donde sus caminos pues se separan para siempre.
Y bueno, también tenemos pinceladas al final cuando Charles Xavier queda en una silla de ruedas y se propone a convertir su mansión en una escuela para jóvenes talentos, o sea, para los mutantes. Y tenemos ese gran final de Eric ya convertido totalmente en Magneto, tiene su traje, ya tiene su casco de color morado, medio rojo, algo por el estilo, liberando a Emma Frost de las agencias de la CIA, diciendo que ahora prefiere que lo llamen Magneto. X-Men Primera Generación, si bien en tamaño pues es una cinta con una escala un poco más conservadora, realmente es de las mejores películas de la saga. Define perfectamente bien las motivaciones de los personajes que, si lo pensamos bien, no habían sido del todo claras en la trilogía original. Las interpretaciones tan carismáticas y queridas de James McAvoy y Michael Fassbender como Xavier y Magneto son fenomenales. Y además esta película, aunque en su momento fue concebida como un reboot para la saga, no ignora del todo a la trilogía original. Y una prueba de ello es el cameo de Wolverine que por ahí tenemos cuando Charles y Eric estaban reclutando a los mutantes. Tiene escenas de acción bastante destacables y además una historia muy interesante. El personaje de Mystique diría que aquí es donde logra vislumbrar un poco más, y los demás personajes tienen sus buenos momentos. Los villanos, pues diría que, bueno, al menos el principal, Sebastian Shaw, Kevin Bacon está estupendo, pero en cuanto al villano, pues diría que no es que tenga mucha personalidad, porque básicamente lo siento como una excusa nada más para que Eric se vuelva Magneto y se vuelva un villano completamente. Y además, como dato curioso, también tenemos un homenaje a los trajes amarillos de los cómics. Y además la dirección de Matthew Vaughn en esta película pues es excelente y le agrega ese tono fresco y juvenil que hace que la película sea de lo más disfrutable. Y el final pues no es el típico final feliz donde los buenos ganan y todo ese rollo. Es verdad, sí, detuvieron la guerra nuclear entre Estados Unidos y todo ese rollo, la supremacía mutante que le quería liberar Sebastian Shaw, pero en este punto pues la división entre mutantes apenas acaba de comenzar. James McAvoy como Charles Xavier, ya les dije, está espectacular, pero el que se roba completamente el reflector es Michael Fassbender como Magneto. Es brutal. En general, X-Men Primera Generación es una gran película que funciona por sí sola, funciona muy bien. Pero como precuela, pues diría que tiene sus puntos flojos porque no respeta casi nada de la saga pasada. Así que en resumen diría que sí, aunque esta película no respeta mucho la línea de continuidad de las primeras películas, es un soplo de aire fresco, juvenil, muy divertido y una película que de verdad la recomiendo porque es de las mejores de la saga. Y nada más, cinéfilos, cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, pongan en los comentarios qué opinan sobre X-Men Primera Generación, les gusta, no les gusta, comparten mi opinión, no la comparten, pongan todo eso y más en los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ninguna notificación, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre, y nos vemos en el próximo video.